Cuidé el negocio familiar por 12 años, pero cuando papá murió, mis hermanos lo vendieron sin decirme. Me llamo Esteban. Tengo 35 años, pero esta historia empezó cuando tenía 23, justo cuando mi papá se enfermó, y mis hermanos decidieron que no podían hacerse cargo del negocio familiar. Fue así como terminé quedándome yo. Yo era el menor. Tenía planes, sueños, incluso estaba por terminar la universidad. Pero cuando a mi papá le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, todo cambió de golpe. Él tenía una ferretería pequeña, pero muy reconocida en el barrio, y aunque no era millonaria, daba para vivir. Mis hermanos mayores, Roberto y Marcelo, dijeron que no podían dejar sus trabajos, que tenían hijos, que era demasiado para ellos. Así que dejé todo. Congelé mis estudios, y me puse el delantal de mi papá. Al principio, me dije que sería temporal, pero ese, mientras tanto, duró 12 años. Durante más de una década, abrí la tienda todos los días. A las 7, ya estaba levantando la reja metálica, limpiando el polvo y revisando el inventario. Mi papá venía de vez en cuando, ya muy débil, pero aún con esa mirada que decía, gracias, y con eso me alcanzaba. No me quejé, porque sentía que estaba haciendo lo correcto, y porque me lo repetía todos los días. Es por papá, no por mis hermanos. Durante esos 12 años, mantuve el negocio en pie. Modernicé un poco el local, sumé productos, hice acuerdos con proveedores. Pagué impuestos, reparaciones, incluso pinté la fachada yo mismo varias veces. Y nunca pedí nada a cambio. Lo que sí empecé a notar fue el silencio. Mis hermanos dejaron de aparecer. Los primeros años venían en Navidad, en el cumpleaños de mi papá, o a recoger herramientas que nunca devolvían. Después, ni eso. Cuando mi papá falleció, tenía 81 años. Fue una muerte tranquila, y aunque lo esperábamos, dolió más de lo que imaginaba. Después del funeral, creí que finalmente hablaríamos de lo que seguía. Pensé que tal vez mis hermanos reconocerían lo que había hecho, que dirían, Esteban, este lugar es tuyo, lo has cuidado más que nadie. Pero no, ni siquiera me mencionaron. Durante el velorio, Roberto se acercó a un viejo amigo y dijo, ahora sí venderemos el local, hay gente interesada desde hace años. Y yo, escuché todo. Me quedé congelado, con una taza de café frío en la mano. No sabía si intervenir o fingir que no lo había oído. Me dolió. Pero aún no sabía lo peor. Una semana después, llegó una carta del notario. Una citación para la lectura del testamento. Papá nos había dejado el negocio a los 3, por partes iguales. La herencia estaba dividida con justicia, al menos en el papel. Pero la justicia en los papeles no siempre llega al corazón. Esa misma tarde, mis hermanos me citaron a hablar. Pensé que querían organizar cómo seguir. Pero no. Esteban, creemos que lo mejor es vender la ferretería ya, dijo Marcelo, el mayor. ¿Cómo que venderla? Respondí. ¿Y todo lo que hice estos años? Fuiste empleado, Esteban. Te agradecemos, pero esto es de los 3. Empleado. Esa palabra fue un puñal. Respiré profundo. ¿Y cuánto creen que valen 12 años de mi vida? ¿El trabajo, los fines de semana, las noches sin dormir por pagar las cuentas? No exageres, nadie te obligó. Lo hiciste por papá, ¿no? Dijo Roberto, cruzado de brazos. Sí, por papá, no por ustedes. Y me fui. Sin gritar, sin insultar, pero con algo roto por dentro. Pensé que tenía tiempo para defenderme, que podríamos negociar. Pero 3 días después, volví al local. Y había un cartel grande en la vidriera. Se vende. Interesados. Llamar al número. El número era el de Marcelo. Llamé. No atendieron. Llamé a Roberto. Nada. Esa noche, Lili, la hija de Roberto, me escribió por WhatsApp. Tío, escuché que están vendiendo la ferretería. ¿Es cierto? Sí. Pero, ¿y tú? Yo también me enteré por un cartel. Ese fue el momento en que entendí que algo no estaba bien. No solo me estaban dejando afuera, me estaban sacando. Y lo peor de todo es que creían tener el derecho de hacerlo. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto, cada vez que me callé por respeto o por no armar problemas. Me di cuenta de algo brutal. Yo no era parte de su plan. Para mis hermanos, solo era el tipo que mantuvo caliente la silla hasta que papá muriera. El cuidador, el reemplazo, el tonto útil. A la mañana siguiente, fui directo al local. La reja estaba cerrada con un candado nuevo. No el mío. Llamé a Roberto. Me contestó con tono seco.
¿Qué quieres, Esteban? Quiero saber por qué hay un candado en la puerta de mi ferretería. Ya no es tuya. Vamos a mostrarla hoy a unos interesados. ¿Y mis cosas? Todo está en cajas. Puedes pasar por ellas después. Pero mejor que sea rápido. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me temblaban las manos. Me ardía el pecho. Tuve que sentarme en la vereda como si me faltara el aire. Después de todo lo que hice, ¿así me iban a pagar? Llamé al abogado de mi papá. Le conté lo que estaba pasando. Me dijo lo que ya sabía. Estás en tu derecho de exigir tu parte, pero si ellos están decididos a vender, tendrás que pelearlo legalmente. No quería juicios. No quería arrastrar el nombre de mi padre en papeles fríos. Pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos. Esa tarde, fui a ver a Marcelo en su oficina. No me recibió con cortesía. Parecía molesto, como si yo fuera el problema. Esteban, no viniste para discutir, ¿verdad? Quiero entender qué están haciendo. Es simple, estamos vendiendo algo que nos pertenece a los tres. ¿Y mi trabajo? ¿Mis años aquí? Fueron tu decisión, nadie te obligó. Ustedes sabían que no podían con el negocio. Y tú sí, gracias por eso. Pero ahora queremos lo que nos toca. Me reí. Una risa amarga, hueca. ¿Qué les toca, Marcelo? ¿Una ferretería que ni sabían si seguía abierta? ¿Un negocio que mantuve yo solo mientras ustedes iban de viaje o vivían sus vidas? Marcelo se encogió de hombros. Negocios son negocios, hermano. No, no éramos hermanos. Éramos extraños con el mismo apellido. Esa noche fui a buscar mis cosas. Las habían amontonado en cajas mal cerradas. Mi agenda, mis facturas, mi cuaderno con ideas de expansión. Todo revuelto con viejas latas de pintura y cables sin usar. Parecía una mudanza forzada. Porque lo era. Me llevé todo a mi pequeño departamento. Y ahí, entre una caja y otra, encontré una carpeta que me hizo detenerme. Era una carpeta azul con el logo del banco. Había estados financieros, contratos de proveedores, y una hoja con el nombre del negocio. A mi nombre. Recordé esa tarde, hace años, cuando papá me pidió firmar unos papeles. Dijo que era por si le pasaba algo, que necesitaba que alguien pudiera mover cuentas o firmar entregas sin complicaciones. Nunca lo registré del todo. Hasta ese momento. Llamé al banco. Pedí una cita. Cuando llegué, la ejecutiva me pidió mi DNI, revisó unos datos y asintió. Sí, usted figura como cotitular de la cuenta comercial. ¿Y eso qué significa? Que tiene derecho a operar la cuenta, revisar movimientos e incluso detener transacciones sospechosas. Mi corazón se aceleró. ¿Puedo ver los últimos movimientos? Claro, déjeme traerlos. Cuando puso los papeles frente a mí, no podía creerlo. Habían transferido dinero. Mucho dinero. Desde la cuenta de la ferretería a una cuenta personal de Marcelo. Fechas recientes. Llamé al abogado de nuevo. Tengo pruebas de que están vaciando la cuenta del negocio. Eso cambia todo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Puedes congelar la cuenta mientras se investiga. Y eso hice. Ese mismo día, firmé los papeles. La cuenta quedó congelada por sospechas de mal uso de fondos compartidos. 2 días después, Marcelo me llamó furioso. ¿Qué hiciste? Cuidar lo que también es mío. Estás saboteando la venta. Ustedes me sacaron. Yo solo me estoy defendiendo. Papá estaría decepcionado. Papá no les habría perdonado lo que están haciendo. Silencio. Lo supe. Lo sentí. Había tocado una fibra. Colgué. Esa noche dormí mejor. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez, me defendí. Y sabía que lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes fueron extraños. No tenía trabajo. No tenía un rumbo claro. Y sin embargo, me sentía más despierto que nunca. Por primera vez, ya no vivía para mantener algo que no era mío. Ya no estaba atrapado en esa rutina de abrir la ferretería a las 7, revisar inventario, cargar bultos y cerrar solo para volver a hacerlo al día siguiente. Ahora solo tenía tiempo, y rabia, y una carpeta llena de pruebas. Marcelo volvió a llamarme, esta vez con un tono más frío. Esteban, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Que dejen de actuar como si yo nunca hubiera existido. No vamos a darte más del tercio que te corresponde. No quiero más, quiero justicia. ¿Justicia? ¿Congelando la cuenta? ¿Haciendo que perdamos la venta? Sí, porque no voy a dejar que saquen provecho de algo que cuidé solo. Estás exagerando. Y tú estás robando. Lo que hiciste con esa transferencia es ilegal. Silencio. Colgó. Y entonces fue Roberto quien me escribió. Un mensaje simple. Lo siento. No sabía que Marcelo estaba moviendo plata sin decirnos.
No le contesté. Esa noche, me senté a escribir. Abrí un documento y empecé a dejar todo por escrito. Las fechas, las decisiones, los gastos que yo asumí, las reparaciones que hice, las oportunidades que rechacé por quedarme en la ferretería. Quería que todo estuviera claro. No para ellos, para mí. No era solo un reclamo económico. Era el cierre de un capítulo que me marcó durante más de una década. Días después, recibí una citación informal del abogado familiar. Quería reunirnos los 3 hermanos, sin abogados, solo a hablar. Acepté. Nos vimos en una sala de conferencias vacía. Marcelo llegó con cara de pocos amigos. Roberto, más nervioso, como siempre. Esteban, empezó el abogado. Queremos encontrar una salida que no implique juicios. Perfecto. Devuélvanme lo que me quitaron. Eso ya se discutió. Los 3 tienen derecho a partes iguales. ¿Y quién reconoce los 12 años de trabajo no remunerado? ¿Los arreglos, las mejoras, las ventas que sostuvieron la tienda mientras ellos vivían sus vidas? Papá quería que compartieran todo. Papá me dejó esto en las manos porque confiaba en mí, no en ellos. Marcelo bufó. Eres un mártir ahora. No. Solo el único que realmente trabajó. No te pusiste un negocio propio. Fue tu decisión quedarte. Sí, porque papá me pidió que lo hiciera. Roberto me miró por primera vez a los ojos. No con desprecio, con vergüenza. Yo no sabía cuánto tiempo pasaste ahí. Siempre pensé que lo hacías porque querías. ¿Crees que soñaba con quedarme en una ferretería cada Navidad? ¿Que no quería viajar o crecer? Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. El abogado levantó las manos. Está bien. ¿Qué propones, Esteban? Respiré hondo. Yo me quedo con el negocio. Lo manejo solo. Ustedes reciben una compensación justa. ¿Qué compensación? Dijo Marcelo. El valor equivalente a 1/3 del local, sin contar la marca ni los ingresos futuros. Eso es ridículo. Es lo justo, porque si ustedes lo venden, obtienen plata. Pero el valor que tiene este negocio no lo construyeron ustedes. Lo construí yo. El abogado tomó nota. Roberto asintió. Lento. Marcelo negó con la cabeza. Ni lo sueñes. Me levanté. Entonces nos vemos en tribunales. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, dije algo sin girarme. Ah, por cierto, llamé al banco. Las transferencias que hiciste son investigadas como fraude. Buena suerte explicando eso. Salí, sin esperar respuesta. Esa misma noche, recibí una llamada de mi madre. No hablábamos desde el velorio. Esteban, ¿qué está pasando con tus hermanos? Pregúntales a ellos. ¿Por qué no lo arreglan como familia? Porque no actuaron como familia cuando me echaron de mi propio trabajo. Silencio. Tu padre estaría triste. Mi padre estaría furioso. Por todo lo que dejé, por todo lo que di, y por cómo me pagaron. Colgamos en paz. Pasaron semanas. Y entonces, algo cambió. Roberto me llamó. Acepto tu propuesta. ¿Y Marcelo? Lo convencí. O juicios, o un trato justo. Nos reunimos, firmamos. La ferretería volvió a ser mía. Legal. Definitiva. Completa. Pagaron sus deudas, se llevaron su parte. Y por primera vez en mucho tiempo, la llave del local solo estaba en mi bolsillo. Ese día me quedé frente al mostrador vacío. Encendí las luces, respiré hondo, y dije en voz baja, ahora sí, es mío. El primer mes como dueño único fue raro. Seguir entrando a la ferretería cada mañana, revisar las mismas estanterías, oler el mismo polvo, escuchar la misma puerta chirriar. Pero ahora, todo era distinto, porque era mío. No tenía que dar explicaciones, ni justificar gastos, ni pedir permiso para mover una caja de lugar. Ya no sentía que caminaba sobre terreno prestado. Ese lugar, por fin era reflejo de mi trabajo. Inicié pequeños cambios. Pinté la fachada, reorganicé el almacén, limpié los estantes, mejoré la iluminación. Puse música por las tardes. Y algo tan simple como eso, cambió todo. Los clientes empezaron a notar la diferencia. Ya no solo entraban a comprar tornillos o pintura. Ahora se quedaban un rato, conversaban, me preguntaban cosas que antes no se atrevían. Una señora mayor, clienta de años, me dijo una mañana. Se siente distinto aquí, más alegre, como si alguien por fin le hubiera devuelto el alma. Sonreí, porque era exactamente eso. Me sentía vivo. Por primera vez en 12 años, no era el encargado. No era el hijo que ayuda a su papá. Era Esteban, propietario, responsable, dueño de su esfuerzo. Y con el tiempo, incluso esa palabra, dueño, dejó de pesarme. Al contrario, empezó a inspirarme. Llevaba apenas 2 meses solo,
cuando se me ocurrió una idea que jamás habría podido proponer con mi padre o mis hermanos al mando. Una remodelación completa. Cambiar parte del espacio trasero que antes era bodega y abrir una pequeña zona de herramientas en alquiler. Alquila por hora lo que no puedes comprar, decía el cartel que diseñé. Taladros, escaleras, lijadoras, compresores, herramientas caras que mucha gente solo necesitaba usar una vez. Y no tenía sentido que gastaran cientos en algo que podían alquilar por una fracción. Fue un éxito inesperado. Vecinos, trabajadores, incluso jóvenes que recién se independizaban, empezaron a venir. La zona de alquiler generó ingresos que nunca había imaginado. Y lo mejor, casi sin costos adicionales. Un sábado por la mañana, mientras revisaba los registros del mes, me di cuenta de algo. Por primera vez, la ferretería me estaba dando más que un sueldo. Me estaba dando futuro. Y fue en ese momento que sentí algo extraño. Gratitud. No por lo que mis hermanos hicieron, sino por lo que me obligaron a descubrir. Si no me hubieran traicionado, si no me hubieran empujado fuera del lugar que yo sostenía, jamás me habría dado cuenta de todo lo que podía construir solo. La ira se había transformado en impulso, el dolor en motivación. Y aunque la herida aún dolía, ya no me dominaba. Una tarde, salí a caminar después de cerrar la tienda. Hacía calor. El sol caía lento sobre las veredas. Pasé frente al café donde solía ir con papá cuando me pedía que lo acompañara a hacer compras. Me senté solo. Pedí un café. Y pensé. Recordé cuando todo empezó. Cuando él me pidió que me hiciera cargo, temporalmente, del negocio mientras se recuperaba. Ese, temporalmente, se convirtió en más de una década. Una década que me quitó cosas, sí, pero que también me forjó. Ese día, decidí escribirle una carta. A él. No a mis hermanos, solo a él. La escribí esa noche. A mano. Papá, cuidé el negocio como me pediste. Más tiempo del que imaginabas. No sé si alguna vez viste todo lo que dejé por estar ahí. Pero lo hice con amor. Y con orgullo. Hoy el negocio está bien. Más vivo que nunca. Y yo también. Solo quería que lo supieras. La guardé en un sobre, sin remitente. Y al día siguiente, la dejé en el pequeño espacio con su foto y una vela en la trastienda. Mi forma de cerrar el ciclo. Esa semana, pasó algo inesperado. Roberto apareció en la tienda. Entró con paso inseguro. Miró todo, sorprendido. La nueva sección. Las luces. Los cambios. Yo estaba detrás del mostrador. ¿Vienes a comprar algo? Pregunté, sin dureza. Él se rascó la nuca. Solo quería ver cómo estaba todo. Asentí. No dije más. Él recorrió los pasillos como si los viera por primera vez. Finalmente volvió a acercarse. Hiciste un gran trabajo, Esteban. Gracias. Te juzgamos mal. Lo sé. Y... lo siento. Lo miré. Y lo creí. Porque no todos los traidores lo hacen con maldad. Algunos solo son cobardes, y aún así, merecen saber que pueden redimirse. Gracias por venir, le dije. ¿Necesitas algo? Preguntó. Solo que no vuelvan a tratarme como si no hubiera hecho nada. Él asintió. Se fue. Y yo volví a trabajar, más libre que nunca. Los meses siguieron su curso, y con ellos, mi vida. La ferretería no solo se mantuvo, sino que creció. Incorporé una línea de productos nuevos, comencé a trabajar con proveedores más modernos, e incluso contraté a un joven estudiante técnico para que me ayudara a medio tiempo. Era como verme reflejados años atrás, con la diferencia de que a él sí lo valoraban desde el primer día. Había tardes en que me sentaba al cierre, solo con el ruido del ventilador y el aroma a madera impregnado en cada estante, y me permitía un pequeño lujo, pensar en lo que había superado. De todo lo que me quitaron, solo me dolió una cosa: la confianza. Porque durante años creí que teníamos algo parecido a una familia, que aunque discutíamos o no siempre estuviéramos de acuerdo, había algo sagrado en lo que compartíamos. Me equivoqué. Para ellos, yo era útil, hasta que dejé de serlo. Nunca volví a hablar con mis hermanos. Después de aquella visita breve de Roberto, ninguno hizo el intento de acercarse de nuevo. Tampoco los busqué. Me enteré por conocidos que Roberto había fracasado en una inversión inmobiliaria y que Marcelo seguía saltando de trabajo en trabajo, incapaz de sostenerse sin ayuda. El dinero de la venta se les había ido como agua entre los dedos. Pero yo tenía estabilidad, rutina, libertad y paz. Un día llegó una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje. Una carta, escrita a mano, con mi nombre en la portada. Era de mi madre. No la veía desde el funeral de papá. Nunca se metió directamente en la traición,
pero tampoco hizo nada para impedirla. Fue cómplice por silencio. La abrí con cierta curiosidad, aunque sin esperar mucho. Esteban, no sé si leerás esto. Solo quiero decirte que lamento todo lo que pasó. A veces, el dolor no permite ver con claridad. Tu padre te amaba, lo sabes, y tus hermanos también te quisieron, aunque se hayan equivocado. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. Con cariño, mamá. No lloré, pero la guardé. No por nostalgia, ni por perdón, sino porque me recordó algo que ya había aprendido. A veces, no necesitamos justicia, solo necesitamos claridad. Y yo ya la tenía. Esa noche, salí a caminar. El barrio estaba tranquilo. Algunos niños jugaban en la vereda, vecinos regaban sus plantas, y todo parecía en orden. Pasé frente a una antigua librería, la misma donde solía comprar revistas técnicas cuando recién empecé. Estaba cerrando. El dueño, un hombre mayor, salía con cajas. Me acerqué. ¿Se muda?, pregunté. Me jubilo, respondió con una sonrisa cansada. 40 años entre libros. Ya es tiempo. ¿Y la tienda? Cierro en una semana. Nadie quiso continuarla. Lo miré por un segundo, y sentí ese viejo cosquilleo de posibilidad. No respondí nada. Solo le deseé suerte, y seguí mi camino. Pero esa noche, no dormí. La idea rondaba mi cabeza sin parar. Una semana después, volví. La tienda aún estaba en pie, y el cartel de últimos días colgaba en la puerta. Entré, y sin pensarlo demasiado, hice una oferta. No por los libros, sino por el local. La ferretería iba bien. Y si algo había aprendido en estos años, era que uno debe invertir donde hay raíces. Un mes después, abrí un segundo negocio. Una pequeña librería técnica, al lado de la ferretería, con manuales, guías, libros prácticos y una pequeña zona de lectura. Lo llamé La Esquina de Don Mario, en honor a mi padre. Porque a pesar de todo, él fue quien me enseñó a amar ese mundo de herramientas, planos y soluciones. Y aunque me falló como padre, me formó como hombre. Un día, Lily, la hija de mi hermana mayor, vino a visitarme. Tenía 18 años y quería estudiar ingeniería. Le mostré la tienda, la librería, los planos. Le conté cómo empezó todo. Y cuando terminamos, me miró con ojos brillantes. Tío, yo quiero hacer algo así algún día. Y supe que todo valió la pena. Porque a veces, la mejor herencia no es un negocio, es una lección. Y yo, sin proponérmelo, había sembrado una.